Muy buenos días, ¿cómo están? Es una bendición esta mañana estar con ustedes. Un caluroso saludo de la Iglesia de Cristo Bethesda de Ministerios Bien Señor Jesús de Ciudad de Guatemala en Centroamérica, y por supuesto que reciba un cordial saludo y una bendición de parte de Jesucristo para todo aquel que nos está viendo fuera de nuestras fronteras en Ciudad de Guatemala, probablemente desde el Canadá hasta Chile. Es una bendición estar con ustedes esta mañana. Como ustedes han visto, nuestro pastor Víctor Hugo Rivas Tello y también nuestro apóstol Hernando Mejía han venido en la temática de la predicación de la palabra con respecto a lo que son los principios de dolores. Y tuve la oportunidad y la bendición esta mañana de tener el privilegio de exponer la palabra siguiendo en la misma línea de principios de dolores. Para los que no me conocen, mi nombre es Estuardo de León y pertenezco al Ministerio de Cristo de la Iglesia de Cristo Bethesda. Bien, me gustaría iniciar esta mañana con una exhortación a ti que me estás viendo por medio de las redes, a ti que me estás viendo en este momento a través de las redes. Y dice la palabra de Dios: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está o tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo esta mañana para ti en Juan 5:39. Acompáñame a orar para introducir la prédica de esta mañana, y desde ya yo te invito a que tomes tu Biblia, desde ya yo te invito a que tomes un lápiz, un papel para tomar nota de lo que el Señor tiene para ti esta mañana. Aliéntate por tu corazón, toma alegría, toma gozo, porque el Señor hoy te va a hablar. Oremos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana en la cual estamos reunidos acá en este bendito lugar, en esta ciudad de Guatemala, en esta hermosa casa de nuestro pastor. Y Señor, esta mañana vamos a predicar tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes el corazón y la mente de cada uno de los que está escuchando. Pon en ellos el querer como el hacer para captar la palabra y para ponerla por obra. Señor, despierta en ellos el hambre de buscar de las cosas de Dios en este tiempo. Señor, yo pongo mis labios, mi vida, mi boca, mis palabras, mis pensamientos delante de ti. Santifícalos y que seas tú el que hable, para que no sea yo el que hable esta mañana. Señor, añádele bendición a esta palabra, y que esta palabra vaya rica, poderosa, abundante, para todo aquel que la vaya a escuchar y la quiera poner por obra. Amén, amén y amén. El Evangelio es de hombres y mujeres temerarios. El Evangelio es de hombres y mujeres valientes, determinados e indomables, pero no de rebeldes. La Biblia nos da un fundamento cada vez que nosotros predicamos. Y esta mañana le vamos a poner un fundamento bíblico a la palabra que hoy trae el Señor para ti. Vamos a utilizar el Evangelio de de San Mateo en su capítulo 24 y versículo 1 al 27. Hoy la prédica que el Señor trae para ti se titula Él habló. Dice la palabra de Dios en el primer versículo de Mateo 24. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. El mundo se ha encargado de enseñarle a las personas que vale más e importa más lo material. Por lo tanto, muchos hoy por hoy le están prestando más atención a las cosas materiales y a las posesiones. Como parece que en ese momento los discípulos también quisieron impresionar a Jesucristo mostrándole el templo. ¿Qué te deslumbra a ti? Te pregunto esta mañana, amigo, hermano en Cristo Jesús. ¿En dónde tienes puestos tus ojos? ¿Qué es lo que atrae tu atención? ¿Qué es lo que distrae tu atención? ¿Qué es lo que atesoras tú? Yo quiero esta mañana advertirte que lo que Jesucristo dijo en los versículos que vamos a seguir leyendo es figura de lo que le va a pasar al mundo. Pero también lo que hicieron los discípulos es figura de lo que el mundo está haciendo hoy por hoy, que es poner sus ojos y atención en lo material, en lo físico. Se impresionan por cualquier cosa.
Hoy podemos ver a un niño pequeño que se impresiona por algo muy sencillo que puede ser un juguete y que para ti puedes decir, ay, el niño se le va el tiempo en el juguete. Pero como ese niño hay mucho hombre, mucha mujer, mucho joven, mucho adolescente, también embobado en cosas que a Dios no le agradan. Pero mire cómo el Señor le respondió a estos discípulos. Y le dijo, porque todo esto... Comienzo a leer Mateo 24, 2, 3 y 4. Y Él les dijo, porque todo esto les aseguro que dará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Hasta ahí lo vamos a dejar. Yo te digo esta mañana, dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, también allí está tu corazón. El Señor anunció, el Señor advirtió que todo iba a ser destruido. Y esta mañana no está de más que yo te anuncie a ti, hermano y amigo, que todo lo que a ti te parece pertenencia, riqueza, atractivo, va a ser destruido, va a quedar asolado y terminado. Eso significa que Jesucristo, cuando caminó en esta tierra con sus discípulos, a quienes les fue enseñando las cosas espirituales y quienes tuvieron que irse despojando de la vida natural y del pensamiento natural, hace ya más de 2000 años, Él les advertía lo que iba a pasar, es decir, que ya Él estaba anunciando las cosas por venir. Pero Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha advertido. Si regresáramos en el tiempo antes de Jesucristo estar en la tierra, Jehová advertía a su pueblo a través de los profetas. Entonces, para ir concluyendo poco a poco el mensaje, Cristo te advierte esta mañana que no te deslumbres, que no te asombres, que no pongas tu corazón en cosas del mundo, porque eso se va a terminar y se va a acabar. Sigamos leyendo. Entonces el Evangelio de Mateo, en su versículo 3, estamos hablando del capítulo 24. Más tarde, mire cómo dice, más tarde pasó un tiempo. Estaba Jesús sentado en el monte de los olivos con sus discípulos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, tú comprendas y yo comprenda que estamos en el tiempo de una comunión personal con Cristo. Mire el pasaje, se lo vuelvo a leer. Más tarde, estaba Jesús en el monte de los olivos cuando llegaron sus discípulos y le preguntaron en privado. Es importante, hoy más que nunca, que tú tengas cercanía con Cristo Jesús. Hoy es importante más que nunca que tú tengas interés en la instrucción que viene de la boca de Jesucristo. Y sigue diciendo, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe. Hagamos otro paréntesis. Yo quiero decirte a ti, amado hermano, hermana, amigo que me escucha esta mañana, donde tú te encuentres, ¿crees que Él viene? ¿Crees tú que Él vendrá? Porque en estos tiempos es algo fundamental que se tiene que evidenciar verdadero. ¿Qué es lo que tú crees a estas alturas de tu vida cristiana? ¿Te has hecho esa pregunta? Te la vuelvo a hacer. ¿Qué es lo que tú crees a estas alturas de tu vida cristiana? ¿Mantienes tu fe? ¿Aún tienes la convicción? ¿No has doblegado tu doctrina? Yo te digo esta mañana, Él viene pronto. Él viene pronto porque el Señor lo dijo y lo anunció. Y por eso sus discípulos asombrados le dijeron, ¿para cuándo será esto? ¿Lo estás esperando? ¿Deseas realmente verle? ¿Verdaderamente deseas estar con Él?
¿O estás deslumbrado? ¿Estás asombrado? ¿Estás poniendo tu mirada en las cosas del mundo, en los tesoros del mundo y en las cosas terrenales? En Mateo 24:5, porque estamos, para los que se están conectando en este momento, estamos hablando del Evangelio de San Mateo 24 y estamos en el versículo 5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Advertencias y señales. Jesucristo les dijo, ¡hey, discípulos, despierten! Quiten sus ojos de las cosas materiales y estén atentos, porque vienen tiempos en los que yo les voy a hablar por medio de advertencias y señales. Para que tú me entiendas eso esta mañana, me gustaría utilizar un ejemplo. Muchos de nosotros no dominamos algún otro idioma, probablemente tú sí, pero la mayoría no. Pero tú decides ir de viaje a algún país y te emprendes el viaje. Probablemente vas tú con tu esposa o con algún amigo, con un primo, un hermano, pero ya estás en el lugar, pero no dominas el idioma, pero te atreviste a ir. Y entonces no entiendes en su totalidad el idioma y tal vez medio lo vislumbras. ¿Qué sucede cuando tú no entiendes el idioma? Comienzas a hablar por señas. Hay un momento en el que automáticamente, para darte a entender, comienzas a señalar, a hacer muecas, a decir que te den, que si cuánto vale, que si paga. Y esto en algún momento te puede meter en un problema porque no conoces y desconoces el idioma y por no entender puedes cometer un problema. Y lo peor aún es que no vas a disfrutar tu viaje, porque tratando de darte a entender por no dominar el idioma, comienzas a tratar de irte por señas y vas a decir, pues estuvo lindo el lugar, pero no mucho lo disfruté. ¿Por qué traigo a colación este mensaje? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, Jesucristo dijo, advertencias y señales. Y dijo, los engañarán a muchos. Que nadie te engañe. Que nadie te engañe con la ciencia. Que nadie te engañe en este tiempo con doctrinas. Que nadie te engañe en este tiempo con algo que está pasando mucho, que son falsas noticias. Hoy corre por las redes y murmura la gente mucha falsa noticia y la gente le pone atención y la gente inmediatamente se cree una falsa noticia. Hasta en los Estados Unidos de América, y me reservo los nombres, usted ha escuchado que está esto de las falsas noticias. Tendencias, las tendencias. Mucha gente se deja ir por tendencias y Jesucristo cuando estuvo en la tierra no se fue por tendencias, porque en todas las épocas y en todos los tiempos han habido tendencias, pero Jesucristo se sostuvo y se mantuvo en la doctrina que su Padre le había dado. Pero tú como hijo de Dios no tienes que ir tras tendencias. Moda. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la moda con el evangelio? Sí, se pone de moda. Fíjate, pon atención cómo se mueven las cosas en el mundo y comienza a estar como de moda. Si aquella iglesia hace esto, yo también lo hago. Si aquel pastor hace esto, yo también lo hago. Si en aquella iglesia se comportan de esta manera, yo también lo hago. Es moda. La moda es una tendencia, es una manera de querer ser como los demás. Y ten mucho cuidado con aquellos que simplemente sueltan palabras de hombre y tú te las crees. Hay mucha gente que todo lo cree rápido. Hay mucha gente que rápidamente está escuchando cosas. Dicen por aquí, leí por aquí, vi por allá, escuché por aquí. Ese fenómeno se está dando mucho en la actualidad. Pero por eso Jesucristo dijo, que no te engañen. Que no te engañen, cuidado. Cierra tus ojos, cierra tus oídos. Pon atención a las cosas que son auténticas y legítimas. Pero sigamos. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Estamos hablando y la prédica es Él habló. Así se llama la prédica esta mañana si tú nos estás viendo en este momento y te acabas de conectar. Jesucristo dijo, vendrán engañadores utilizando mi nombre, es decir, falsos cristos engañadores que predicarán, aquí voy, doctrinas, principios
que aparentan ser del Señor, mas no lo son. Son imitadores, son una copia, son personas que quieren igualar la liturgia de la iglesia, el proceder de la iglesia, las acciones de la iglesia, la misma alabanza auténtica del cielo la quieren igualar. Y el mensaje de la palabra va a ser muy parecido. Si esto no es coincidencia que te esté hablando, te está pasando. Y si tú eres más inquisitivo y pones atención, te vas a dar cuenta que esto está sucediendo. Los ministerios que nacieron del corazón de Cristo, que fueron legítimos durante muchos años, pues dieron a luz otros ministerios y sucesivamente. Pero hay muchos que están engañando a las mismas ovejas y están predicando doctrinas y principios aparentes, mas no lo son. Tú tienes que aprender a discernir. Tú tienes que aprender a descubrir. Tú tienes que aprender a desenmascarar y a ver si es auténtico lo que tus ojos y tus oídos están escuchando. Te pregunto esta mañana, ¿con el ojo humano vas a discernir? ¿Con el alma vas a discernir? ¿Con la razón vas a desenmascarar y a descubrir? No, porque te vas a confundir. Tienes que ser un hombre y una mujer que esté lleno del Espíritu Santo de Dios para ser capaz de discernir en el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra del Señor, con doctrina, pegado a la palabra de Dios. Y aún mejor, hermano y hermana y amigo que me escucha esta mañana, que el Señor te está hablando, el Señor te está hablando a ti, aún mejor, por revelación del Espíritu Santo. Y qué hermoso si es por la misma voz de Jesucristo, la misma voz de Dios hablándote a tu corazón en la madrugada, en un rema, para advertirte que eso no es verdadero. Viene el ecumenismo, viene la nueva religión mundial del Crislam, viene el nuevo orden mundial y actualmente se está metiendo el sincretismo. Y el sincretismo dice que es algo híbrido, es una amalgama de doctrinas engañadoras, aparentes, que parecen ser iguales, que parecen emular la misma doctrina, alabanza y mensaje y acciones de la iglesia de Jesucristo. Pero esta mañana yo te digo que Cristo dijo en Mateo 24:5 que engañarán a muchos diciendo yo soy el Cristo, con artilugios, con argumentos, con vana palabrería, con astucia, con engaños y encantadores. Ten cuidado si pones tus ojos en el hombre. Ten cuidado si pones tus ojos en la infraestructura como lo hicieron los discípulos que se asombraron de ver el templo. Ten cuidado si pones tus ojos en las vestiduras, en el reloj, en los zapatos, en el carro. Ten cuidado, porque el mundo ha enseñado que eso vale más, pero no es así. Vale lo auténtico, lo que se ministra directo del Espíritu. Y lo más triste es que muchos, y podría incluirme yo, por eso dice el Señor, todo aquel que crea que está firme, sosténgase de no caer. Hay tendencias y muchos van a seguir a esos. Hay otros que irán detrás de ellos y serán presa fácil de aquellos engañadores con falsas doctrinas. Seguimos en el Evangelio de Mateo 24 y ahora vamos a leer el versículo 6, 7 y 8. Y dice así: ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Mire cómo le habla el Señor a su iglesia. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Vamos a parar ahí. Hay un plan maestro que nadie podrá mover o cambiar. Nadie. Ni el mismo hombre, ni el ministerio más grande sobre la tierra. Nadie. El plan maestro que Jehová decidió se va a echar a andar.
Es necesario que acontezca, dijo Jesucristo. No es el fin. Aquí quiero que por favor me entienda, hermano y hermana, mucho en las redes. Hoy usted sintoniza las redes, pone la televisión, se mete a escuchar alguna prédica y hay muchos que están hablando de las cosas del fin del mundo, del apocalipsis, y está bien, está correcto porque está en la palabra. Hay algunos que tienen mucha visión escatológica, hay muchos que el Señor les revela, gloria a Dios, escuche, oiga y discierna, pero no se confunda, porque dice la palabra, es necesario que esto acontezca. Y no es el fin, es el principio de dolores. Tenemos que aprender a discernir los tiempos, el calendario que tiene Dios, el tiempo en el que se está moviendo el Señor. Entonces, volviendo a esto, ¿qué hay que esperar? ¿Qué vamos a ver y qué va a suceder? La palabra lo dice, rumores de guerra. Se oirá de guerras. Dice la palabra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, ¿les suena? Hambres, terremotos en diferentes lugares. Podríamos cambiar en diferentes lugares alrededor del mundo. Esto apenas es el comienzo de los dolores. Ahora, yo quiero que usted utilice su imaginación por un momento. Imagínese otra vez a los discípulos en el Monte de los Olivos, escuchando estas palabras. Imagínese su rostro y su cara. ¿Cómo pudieron entender eso? Solo en el Espíritu. Porque por eso ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será tu venida? Y ellos no lo vieron. Pero tú y yo estamos más cerca que nunca. Y entonces, con mayor razón, tenemos que darnos un poco de pausa para entender las fases del tiempo en el que el Señor se está moviendo. Amén. Si le hace sentido la prédica de esta mañana, aunque no lo pueda escuchar, diga amén, diga gloria a Dios, gócese porque el Señor te está hablando, el Señor está trayendo una palabra para ti, para exhortarte esta mañana. Entonces, recuerde a los discípulos viendo a Jesucristo y escuchando estas palabras, rumores de guerra, nación contra nación. Bueno, aquí también se dan, porque en todos los tiempos ha habido guerra, en todos los tiempos ha habido rumores, ha habido riñas. Pero el Señor hablaba de lo por venir. Entonces, para los antiguos, es decir, los que vivieron en Cristo o con Cristo en esa época, lo veían a largo plazo. Y entonces les era más difícil entender. Es como que yo te dijera a ti, en el 2030 vamos a llegar a Júpiter. Y entonces tú dices, bueno, sí entiendo Júpiter, tiene que ver con la constelación, está en nuestro sistema planetario. Pero yo lo veo lejano. Pero creo que tentativamente se podría llegar a Júpiter. Pues el Señor les planteaba algo para el dinero. Pero para ti y para mí, hoy está más cerca que nunca, hace tiempo que Jesucristo habló. Amén, gloria a Dios. Sigamos avanzando. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a ver el versículo número 9. Dice, entonces, ponga atención a esta palabra, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan, los maten y los odiarán. Imagínense lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan, los maten y los odiarán en todas las naciones a causa de mi nombre. Y aquí comienza una parte medular de la prédica. Los tiempos por venir te pondrán a prueba. Los tiempos por venir te encararán las circunstancias que te van a tocar vivir. Y tendrás que tomar decisiones. Muchos hoy, en estas circunstancias en las que estamos viviendo, con esta pandemia que estamos viviendo, están afrontando muchas cosas.
Se están poniendo a prueba en muchas cosas, pero dice que es el principio. El principio de dolores, dice. Entonces tú y yo tenemos que estar alertas, porque lo que viene es mayor. Y entonces lo que nos va a tocar afrontar es más. Por eso el Señor dijo, los perseguirán, los matarán, los odiarán. Y esta palabra que te estoy predicando no es una palabra para asustarte. No es una palabra para que tú vengas y te sientas ofendido. Lo dijo Jesucristo. Y entonces el que está en Cristo tiene que estar consciente de que vienen tiempos y vamos a pasar por sendas, por riscos. Vamos a pasar por pequeñas cuevas. Vamos a andar nosotros no solapados, pero vamos a andar agazapados. Porque vienen tiempos difíciles. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, amado hermano, ¿cómo será tu actuar? ¿Cómo va a ser tu actuar? ¿Cómo va a ser tu proceder? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a llegar por Cristo Jesús? Por el amor a Cristo, por el amor al Evangelio. Porque probablemente en esta pandemia que estamos viviendo, a ti no te han suscitado circunstancias difíciles. Se ha puesto un poco difícil, la has sobrellevado. No te ha afectado tanto. A otros sí, pero llegará el tiempo en el que pasará a ti una prueba, una circunstancia, y tendrás que tomar una decisión, y Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo van a ver tu actuar, tu proceder, y qué hay verdaderamente dentro de tu corazón. La palabra nos advierte que nos van a perseguir, que nos van a matar, que nos van a odiar. Ahora veamos quién es el principal que está interesado en que esto suceda. Satanás, que Jehová lo reprenda. La misma gente alrededor nuestro puede ser aquellos que nos quieran perseguir, que nos quieran odiar. La sociedad en la que tú vivas, y hasta el mismo gobierno va a crear y a hacer persecución de los cristianos. Yo quiero hacerle una anotación esta mañana a esta prédica. No es una anécdota, es una realidad. Yo estuve en el interior del país hace 20 días y a mí me gusta salir a evangelizar y hago tratados evangelísticos y los voy a repartir. Y me fui en ese proceder. A mí eso me agrada mucho, me gusta mucho hacerlo, me llena, me satisface porque sé que estoy mandando mensaje y llevando el mensaje de Dios y llevando la salvación del Señor. Y en uno de esos momentos yo pongo un parlante en mi vehículo y le pongo alabanzas, lo dejo parqueado en un lugar donde no moleste, donde no pueda interrumpir o me pongan una multa. Y me bajo a entregar los tratados mano a mano. Me gusta entregarlos uno a uno, viéndole a los ojos a la gente. Cuando regresé de esa vuelta, que probablemente fueron 12, 15 minutos, yo logré ver que alguien quiso forcear el carro. Y el parlante estaba como que lo quisieron quitar. Y me sonó extraño. Y adelante del carro yo no me di cuenta que había un señor que tenía una subventa de bananos, porque en la costa, en la parte de la costa se vende fruta, mucha fruta. Y se me quedó viendo así como dice, como que ya se dio cuenta. Bueno, no dejé de molestarme, tampoco le voy a decir que no, dije, lástima que la gente no entienda, pero bueno, o quisieron robar, ¿verdad? Me metí al carro, bajé, prendí el carro, bajé los vidrios. Cuando iba a hacer el quiebre para meterme en la calle, para seguir en mi camino, alcancé a ver que a una distancia de 10 metros había un hombre. Era joven, pero ya era más maduro, que me miraba con ojos de odio. Pero me clavaba la mirada con ojos de odio. Y yo al inicio pensé que solo me estaba viendo, como dice, pase usted, paso yo. Pero cuando dice, mira, me la clavó y me comenzó a insultar. A insultarme fuertemente, con palabras soeces y vulgares. Me ofendí, pero mi actuar inicialmente fue así como, bueno, entonces le dije, disculpe, ¿qué pasó? Le ofendí, ¿qué pasó? Y tratando de conciliar, pero él se enardeció y siguió y me comenzó a decir, voy a llamar a la policía. Bueno, ¿para qué le cuento? A lo que voy es que se va a cumplir la palabra.
Se va a cumplir la palabra. Te van a perseguir, te van a odiar, hasta te van a querer matar. Bendito Jehová. El muchacho se aplacó y otras personas lo calmaron. Yo mejor tomé mi rumbo y me fui. Sigo, hermano. Seguimos hablando del Evangelio de Mateo en 24 y ahora vamos al versículo número 12. Y dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Algo que cada vez es más evidente. Hay frialdad, hay desinterés, hay indiferencia hacia el prójimo. Y más, y más, y más la maldad sobre la tierra. Basta con poner las noticias, basta con agarrar una prensa, la que usted quiera. Aquí en Guatemala hay una que es bastante amarillista y ahí se da cuenta usted del incremento de la maldad sobre la faz de la tierra. Este fenómeno es imparable. Este fenómeno irá en incremento porque la palabra lo dijo los labios de Cristo sobre la tierra. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Y esto va a destruir la fe de muchos. Va a minar la fe de muchos. Esto va a anular la fe del hombre en Dios y dejará de creer en las cosas espirituales. ¿Cómo lo vamos a entender? Muchas veces no ha llegado la maldad a tu puerta, a tu casa, a tu círculo de familia. Solo lo has visto de lejos en la prensa, en la radio, y uno se siente y dice, ¡ay, qué triste! ¿Va? La mamá que llora al joven que lo balearon, y sucesivamente. Y uno dice, ¡wow, qué difícil! Pero cuando te toque a ti, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a actuar? Y entonces ahí es donde escuchamos a muchas personas que les ha mermado su fe por todo lo que ven y ven que la maldad se multiplica y dicen, ¿y dónde está Dios? Yo conozco de una persona que lo escuché decir frente a mí, yo no creo en Dios. Y si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Van a confrontar a Dios por el incremento de la maldad. Pero yo quiero que esta mañana tú entiendas que eso se está dando. El confrontamiento a Dios. Ya la gente se vuelve soberbia, la gente rápidamente saca de su boca una confrontación a las circunstancias que acontecen a su alrededor o probablemente le acontecen a él, mas no saben que la palabra ya lo había advertido y lo había dicho. Y me gustaría que esta mañana tú te quedes con esto en tu corazón. No estoy culminando, pero estoy llegando a la cintura del mensaje. Confrontar es la antítesis del amor. Te lo vuelvo a repetir. Confrontar es la antítesis del amor. Y dígame usted, hermano y hermana que me ve esta mañana y que me escucha, ¿no está pasando eso? ¿No ve usted las confrontaciones y el odio, el racismo y todo lo que se ve en todos los países, incluyendo el nuestro y probablemente el suyo? Confrontar es la antítesis del amor. Y dice la palabra que el amor de muchos escaseará, se secará. Y se está cumpliendo la palabra. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo está tu amor? El tuyo, para con Dios. ¿Cómo está tu amor para con tu prójimo? Para el más cercano de tu círculo, tu esposa, tus hijos, tus primos, tus hermanos, tus cuñados. Para el vecino. Se ha secado. Sí se ha secado. Esta pandemia nos ha alejado. Pero esa es estrategia. Esa estrategia de las tinieblas y de lo que el Señor tiene en su plan maestro para ver si realmente dentro de ti hay amor. O vas a excusarte en las circunstancias y vas a decir, sí, pero es que ahorita no se puede. Es que ahorita por las circunstancias no se puede. Y el Señor te va a decir, no, tienes que demostrar tu amor para con los demás. Y otro tema que me gustaría que quede claro esta mañana para ti, amado hermano y amigo que me escucha. Solidaridad no es amor. No lo confunda. Solidaridad no es amor. Solidaridad viene del término solidius, que significa solidario.
Y la mayoría de gente es solidario por interés mezquino o porque a él le trae cuenta. Y usted hoy ve movimientos solidarios, pero en el fondo no son movimientos de amor. Son movimientos, como lo dice, de solidaridad. Son segmentos, conglomerados de personas que se vuelven solidarios, entre comillas, por una causa, pero no es precisamente amor lo que los está moviendo a estas personas a actuar. Y voy avanzando. Yo quisiera que en este momento me ponga bastante atención a lo que viene. Bastante atención, porque aquí viene la parte medular del mensaje. Y estamos hablando en el Evangelio de San Mateo 24:14, y el 14 dice: y esta buena noticia, mire qué hermoso, y esta buena noticia del reino, es decir, el Evangelio, será anunciado por todo el mundo, para que todas las naciones conozcan, ¿de qué? Del Evangelio. Y entonces, mire lo que dice ahí, vendrá el fin. Ya vio el paréntesis. Ya alcanzó a notar el paréntesis que hay en tan solo unos versículos. Dice anteriormente, dice, esto debe de suceder, mas no es el fin. Y aquí dice, después de que se predique este Evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. Cuando usted lo lee de golpe, sin discernir la palabra, sin ver comas, sin ver puntos, usted pasa de largo. Pero es un paréntesis de tiempo. Y esta mañana yo quiero que tú pongas atención a ese paréntesis, porque tú y yo estamos viviendo dentro de ese paréntesis. No estamos ajenos. Le estoy hablando a personas que están vivas en el siglo XX, en el 2020. No le estoy hablando a alguien que vivió en el 1860 o alguien que va a vivir en el 2040. Tú y yo estamos en ese paréntesis. Y el Evangelio siempre se ha anunciado por miles de años. Pero circunscribámonos al tiempo de Jesucristo. El primero que levantó la venida de Cristo fue Juan el Bautista. Y anunciaba y se desgaleaba y anunciaba la venida de Cristo. Y cuando Cristo estuvo aquí, Él pregonó el Evangelio. Y después sus discípulos y sucesivamente el Evangelio no ha dejado de anunciarse. Fue de a pie. Jesucristo desgastó sus pies leguas enteras para anunciar el Evangelio. Sus discípulos, Pablo, Silas, Felipe, Juan, Pedro, Santiago, desgastaron sus pies para anunciar el Evangelio. Y luego, con pasar del tiempo, campañas evangelísticas para anunciar el Evangelio. Con el pasar del tiempo, programas de televisión para anunciar el Evangelio. Luego la radiodifusora para anunciar el Evangelio. Y hoy, las redes sociales. Las redes sociales. 1000% más veloz. Más alcance, más cobertura, más penetración. Se llega más lejano. Probablemente hoy tú me estás viendo en un país que yo ni me lo imagino. No hay restricciones. 24 horas. Más fácil y más barato. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la prédica, hermano? Le vuelvo a leer el versículo. No me he salido de la prédica. Y esta buena noticia del reino, es decir, el Evangelio, será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones conozcan del Evangelio y de la salvación en Jesucristo. Y aquí viene la clave, entonces vendrá el fin. Bueno, yo investigué un poquito porque a mí me gusta investigar, y dice que actualmente, como mínimo, hay 2 dispositivos. Vamos a ver aquí, no está mi teléfono acá. 2 dispositivos inteligentes por familia, como mínimo, en todo el mundo. Dice que la señal de redes, hay 4,000 empresas que tiran señal, 4,400 empresas que tiran señal de redes y 1,400 operadores en 237 países alrededor del mundo. Mire esos números. Dice
que la meta para estos operadores que administran las redes a nivel mundial es abaratar la tecnología y las redes para tener cobertura total, al punto de que un niño de 6 años de edad va a tener la posibilidad de tener un teléfono en sus manos. Y la conectividad promedio es de 3 horas diarias por persona programada para este año 2020. Es decir, que esperan alcanzar en el 2020 6.1 mil millones de habitantes metidos en las redes con un teléfono en las manos desde 6 años de edad en adelante. Ahora, dígame usted, hermano, ¿y a qué viene todo esto? A que se está anunciando el Evangelio, a que se está cumpliendo la palabra del Señor. No se dejará de cumplir. Entonces, la palabra se está cumpliendo porque el Evangelio de Jesucristo se está difundiendo, se está predicando las 24 horas del día, los 365 días del año. Y dice Mateo 24:14 en la colita: entonces vendrá el fin. El fin está cerca. Porque ya no es de a piecito, ya no es por la radio, ya no es por la televisión, es a través de las redes, llegando a todo el globo terráqueo las 24 horas del día. Y así como su servidor, siervo de Jesucristo, de este ministerio, está predicando la palabra para ti, así lo están haciendo miles alrededor del mundo. Entonces se cumple la palabra que el fin llegará cuando se escuche el Evangelio por todo el mundo. Y ahora está más cerca que nunca. El fin se acerca. El fin se acerca. Te lo advierto, te lo digo, te lo anuncio. No para asustarte, sino para que entonces termines de entender lo último del mensaje que en unos minutos culmino. El fin se acerca porque se está cumpliendo que se anuncia el Evangelio por las redes, las 24 horas, todo el año. La pandemia, hablemos de la pandemia. Muchas personas están asombradas por la pandemia. Jesucristo lo dijo, Él ya lo dijo, porque mucho hijo de Dios se asombra por las cosas que pasan, porque no lee la palabra, porque no está en la doctrina, está en la oración, porque no está atento a su pastor que lo guíe, porque no pone atención a la profecía, la descarta, la toma por menos. Pero hablemos de la pandemia. Esta pandemia ha hecho que el mundo entero busque la manera de agenciarse para salir adelante por las circunstancias que le han golpeado. Y la iglesia no está ajena a la pandemia. Y entonces como que ha habido un boom de las redes sociales. Y la iglesia no se ha quedado atrás para meterse en el boom de las redes sociales. De tal manera que las iglesias han tenido que comenzar a difundir sus prédicas por las redes sociales. Y aquellos que no dominaban las redes, aquellos que no entendían las redes, han tenido que mejorar en eso, han tenido que aprender a dominar las redes y han tenido que aprender a difundir y a subir sus mensajes a las redes. No para competir, no se confunda. Los verdaderos siervos, los verdaderos pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, están preocupados porque se cumpla la palabra. Ellos tienen el denuedo, el interés de que esta palabra se cumpla y se anunciará en todo el mundo. Pero Jesucristo y nuestro Dios Jehová tiene un plan maestro que ni tú ni yo entendemos y ni tú y yo podemos cambiar. Y entonces, imagínense, llevamos 5 meses, 7 de estar metidos en este tiempo desde marzo de este año. Y se espera que pasen otros 12 meses en el mismo mover. Es Jehová, es el plan de Dios el que está conduciendo por esta senda al mundo para tratarlo y a la iglesia para probarla. Entonces,
Es tiempo de tener los ojos espirituales y los sentidos espirituales abiertos para entender, ponga atención a esta palabra, las estrategias de Dios para los últimos tiempos. Se lo repito, las estrategias de Dios para los últimos tiempos. Recuerda de Lázaro, la parábola de Lázaro o el capítulo de Lázaro. Se lo parafraseo muy rápido y va a entender a qué me refiero. Le llegaron las noticias al Señor que Lázaro estaba enfermo. Le volvieron a decir, Lázaro está enfermo. Con el pasar del tiempo, Lázaro está muy grave. Y lo inquietaban. El hombre creyendo que iba a inquietar a Cristo. Y me imagino que algún atrevido le dijo, Señor, pero si Lázaro se muere, pues, ¿y qué? No vas a hacer nada por él. Y no, pues, que es del grupo y que lo amas o algo así. Y el Señor nos inquietó. Estrategia. Esperó a que muriera. Porque Él sabía el plan de Dios. Él sabía cuál era el propósito de ese proceder. Para el hombre era absurdo. Pero si es Dios, y lo hemos visto sanar ciegos, enfermos, y ahora que Lázaro, su amigo, el amado, se está muriendo, no va. Y entonces, ¿en qué quedamos, pues? Y las mismas dos mujeres, cuando llegó, una le reclamó, y otra le dijo, no, ya llegue, no vayan a mover la piedra. Ninguno de los que aparentemente eran sus discípulos y cercanos entendieron la estrategia, el plan de Dios. Nadie. Pero él siguió de frente y dijo, quiten la piedra, quítenla. Y usted sabe el resto. No me quiero desviar porque quiero que entienda, amado hermano, hermana, amigo que me escucha. Dios está en su plan maestro y tiene estrategias del último tiempo. La pregunta es, ¿qué papel juego yo y tú y yo? ¿Qué puedes hacer tú y qué debes hacer tú y qué debo hacer yo? ¿Ya te has preguntado eso? ¿Te vas a encuevar? ¿Te vas a agazapar? ¿Te vas a meter como los que cuando llueve fuerte se meten bajo una cornisa para que pase el agua? Todos hemos hecho eso en algún momento, pasar el agua bajo una cornisa. O en una sombrilla, un paraguas, no sé cómo le llaman en tu país. ¿Vas a hacer eso? ¿Vas a ser de los que se quedan ahí parados? ¿O vas a ser de los que se suman al plan de Dios, a la estrategia de Dios, a predicar el evangelio, a evangelizar en la calle, a sumarte para compartir las buenas nuevas del Señor y para que se difunda el mensaje? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si tú te has preguntado, ¿y yo qué hago en este tiempo de pandemia? Y vienen peores, súmate, no restes, súmate. Juega un papel protagonista en este juego. Alguien puede decir, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy maestro, yo no soy profeta. Eres discípulo de Cristo, eres hijo de Cristo, comprado con la sangre de Cristo, y tienes que entregar cuentas mañana frente a Él. Entonces ayude a compartir el mensaje, ayude, mande el mensaje, compártalo, permita que se pueda hacer algo viral, como dicen. No me gusta usar mucho la palabra viral, pero algo orgánico. Sentimiento orgánico que se va en cascada, pero difunda el evangelismo, apoye en la obra del Señor. Hoy las iglesias están cerradas y entonces la gente se cruzó de brazos porque cree que la obra no sigue. La obra sigue, la obra no va a parar porque lo dijo Jesucristo. Y si tú paras, para tú, pero la obra no va a parar. Cristo no va a parar. Si tú no te mueves, va a mover a otro. Y hay otros que se están sumando y están entendiendo con los oídos espirituales. Y dice, sí, es un nuevo mover. Son nuevas circunstancias. Entonces me voy a ir. Pero no vaya solo. ¿Escuchó? No vaya solo. Porque el Señor enseñó desde antes que estuviera Jesucristo en la tierra que están los ministros y el Espíritu Santo. Y esos dos son los que dan las instrucciones. Súmate, emprende, empuja, evangeliza, comparte, muévete, difunde. Sostén una lámpara si hay que sostenerla. Pero según la instrucción de tu ministro y del Espíritu Santo.
Amén. Amén, gloria a Dios. El fin se acerca. Vamos culminando. Seguimos hablando del Evangelio de Mateo 24, ahora en el versículo 22, y dice, y si aquellos días, mire qué hermoso, es que esto es hermoso, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esa palabra es hermosa. Si lo entiendes con tu discernimiento espiritual, actualmente sí, los días son más cortos, pero es que es el propósito del Señor. Pero mucha gente lee esta palabra, la ha escuchado, tal vez la ha predicado, pero no la ha entendido, porque dice, bueno, sí, yo soy escogido, yo fui salvo, yo hace 15 años recibí al Señor, hace 2, hace 3, la semana pasada yo 32 años de ser evangélico cristiano, pero cuando esta palabra habla de a causa de los escogidos, porque todavía hay un grupo grande de personas que el Señor predestinó para salvación y tienen que entrar al redil. Pero el Señor lo está haciendo a una velocidad impresionante, y tú tienes que sumarte, porque sí, bendito Jehová, tú eres un escogido. Gloria a Dios porque tú eres un salvo. Gloria a Dios porque tú estuviste entre ese grupo y ahora ya no. Pero ese grupo de los escogidos se compone de los que ya están y de los que todavía no han entrado. Amén. Entonces te vuelvo a preguntar, con el respeto que te mereces, ¿deseas verdaderamente que el Señor venga? ¿Deseas verdaderamente que el Señor venga? Porque si es así, tienes que difundir el Evangelio. Porque lo dice. Que cuando el Evangelio se pregone por todo el mundo, entonces vendrá, ¿qué dice? Lo quiero escuchar, hermano, dígalo a sus labios. El fin. Ahí está. Por eso le digo, hermosa la escatología, hermosa. El Apocalipsis, lo que usted quiera, hermoso. Si lo puede entender, si lo puede discernir, si le gusta, estúdielo. Pero entienda lo elemental. Aprenda a entender lo elemental. Predique, pregone, evangelice. Porque si realmente en su corazón hay que quiero que el Señor venga. Esa es la clave. Porque el Señor lo dejó dicho, Él no dijo más. Ahí lo dejó. Amén, gloria a Dios. Seguimos. En Mateo 24, 21, me regreso uno hacia atrás. Porque habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo. Ponga atención a eso. Hasta ahora, ni habrá jamás. Todavía no entendemos este pequeño versículo de la Biblia. Fíjese, no lo entendemos todavía. Porque somos de diario vivir. Se nos ha agotado el amor. Y somos, mire, así como a los caballitos que les ponen aquello para que no vea y no se asuste, así parecemos. Pero cuando abrimos nuestros pensamientos en el Espíritu, sabiduría dice, porque habrá una gran tribulación como no ha habido nunca desde el principio en el mundo hasta ahora y nunca la habrá jamás. Vendrá gran tribulación. Si a usted le parece que lo que estamos viviendo es tribulación, de hecho la es, pero viene más. Y tribulación, cuando usted busca lo que quiere decir tribulación, sinónimos o el concepto, dice adversidad o algo inesperado. Y dígame si la pandemia no fue algo inesperado. Fue inmediata. Inclusive, eso lo digo de una manera muy personal, todavía no entiendo cómo la pandemia llegó alrededor del mundo tan rápido. Y a lugares inclusive como el Amazonas. Pregúnteselo usted. Algo inesperado. Entonces, algo va a ocurrir. Sí, lo dejó dicho el Señor. Va a ocurrir. Y lo advirtió, señales y advertencias. Y ya te lo estoy diciendo. Y tal vez lo has escuchado. Entonces, yo te digo, procuremos no ver la totalidad de lo que va a pasar. Procuremos no ver la totalidad. ¡Ay de nosotros si nos quedamos en la gran tribulación! ¡Ay de nosotros si pretendemos ver todo el suceso de la historia! No vamos a hablar de escatología, no vamos a hablar de esa parte, pero hay una salida para irse antes.
Entonces, ¿cómo saber el tipo de adversidad que vendrá? ¿Te has preguntado todo eso? ¿Cómo saber qué tan grande será lo inesperado que vendrá? Entonces hay que voltear a ver al pasado. No al futuro, al pasado. ¿Cómo así al pasado? Sí. Porque la palabra dice que lo que ya fue, será. Y lo que fue, ya fue. Lo que es, ya fue. Entonces, cuando yo volteo a ver al pasado, logro ver la dimensión del porvenir. Y podemos irnos hasta las hecatombes, desde antes de que el hombre estuviera hasta en la tierra. Usted puede investigar lo que quiera. Temblores, hecatombes, asteroides, enfermedades, pestes, guerras, bomba atómica. Muchas cosas que están en la historia. Y la palabra dice que lo que viene es lo que nunca ha venido al mundo como nunca, desde el principio, y será muy fuerte como nunca jamás. Entonces lo que le espera a este mundo es muy fuerte, muy fuerte. Ojalá tú y yo, como dice, pongamos nuestras barbas en remojo y nos apresuremos a meternos en la estrategia del Señor, pregonar el Evangelio, pregonar la salvación, porque eso es lo que abrirá la puerta para que llegue el fin y nosotros podamos partir con el Señor. Y ya casi por último, dice, y si aquellos días no fueran acortados, vuelvo a leerlo, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hoy tenemos que aprender tú y yo, hermano, las iglesias, los ministerios. Tenemos que aprender a caminar paralelamente, con tribulación y trabajando en la obra. Con tribulación y trabajando en la obra. ¿Se acuerda el versículo que dice que con una mano tenían la espada y con la otra estaban edificando? ¿Recuerda usted ese versículo? ¿Alguna vez ha escuchado ese pasaje, esa prédica? Pues el Señor esta mañana te dice, yo no voy a parar mi plan. Yo no voy a cambiar lo que ya quedó como un plan máster y nadie lo va a quitar. Lo que tú tienes que hacer es sumarte al plan y aprender a vivir en el plan. Entonces, vas a andar caminando paralelamente en las tribulaciones, las adversidades y las cosas inesperadas. Y en la otra tienes que trabajar en la obra. O vas a ser de los que se van a agazapar y se van a quedar. Te vas a enfriar. Te va a caer la tentación. Ya no te van a interesar las cosas de Dios. Y vas a voltear a ver como hicieron los discípulos, las cosas majestuosas según ellos. Ten cuidado. Y te invito esta mañana, porque el Señor así me lo puso, a decirte, alístate, alístate. Eso te dice el Señor esta mañana, alístate, que viene del verbo alistar. Y cuando uno mira las acepciones dice, sentar plaza para la milicia. Mire qué hermoso para los pastores, sentar plaza para la milicia. Dice que también es prevenir, aliviar, aprontar, disponerse o prepararse. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Te estás alistando? Porque si no sabes ni para qué te estás alistando, estás mal. Y yo también estoy mal. Tenemos que estar claros para qué nos estamos alistando y si tenemos interés en alistarnos. Porque si no tienes interés, aunque te digan lo que te digan, no te va a interesar alistarte. El mundo ya entró a una nueva dimensión del cronos del mundo. Ya entró. Y no va a cambiar. Y no va a cambiar. Entró en una nueva dimensión. Pero también la iglesia ya entró en un nuevo kairos. Lo que pasa es que estamos como los discípulos, viendo la majestuosidad del templo, las cosas, cuando deberíamos estar viendo el kairos, el nuevo tiempo, que también ya se abrió. Y yo soy iglesia, y tú eres iglesia. Entonces, la gente sí, pero ya no nos podemos reunir en la iglesia, ¿qué quiere que haga? Pues aparte que no me voy a contaminar, tampoco soy tan irresponsable, puedo contaminar a otro. Hermano, dale vuelta a la página. Así lo quiso Dios, pero Él sigue moviéndose. Él se sigue moviendo, Él se sigue manifestando, Él se sigue, ¿cómo le dijera yo? Sigue dando doctrina, sigue dando palabra fresca, sigue visitando los hogares, las vidas, sigue sanando, sigue trayendo libertad, salvación,
Sí, porque se cerró la iglesia física, no se ha cerrado la iglesia espiritual. Ahora comenzamos a entrar en un tiempo Kairos nuevo. El mundo seguirá su rumbo con su cronos que Dios ya tiene programado y el final que ya se sabe para los que han escuchado todo lo apocalíptico. Hoy es el tiempo de que tú y yo tengamos una verdadera relación personal. ¿A quién no le gusta que lo traten personalmente? Hasta la publicidad dice, nosotros lo atendemos de forma personalizada, en una oficina privada. Pues hoy el Señor te dice, atiéndeme de manera personalizada porque yo quiero tener una relación entre tú y yo personalizada. Para aquel hermano, hermana que me está escuchando y no lo quiero ofender, lo amo en el Señor, que en la iglesia era acomodadito, que en la iglesia no se metía en las cosas de Dios y llegaba de vez en cuando. Hoy el Señor te dice, hoy entró en un nuevo tiempo. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres seguirme? Sígueme en la nueva dimensión del Kairos que abrí, que es entre tú y yo, juntos, una nueva dimensión. Más denuedo. Necesitamos más denuedo. Necesitamos orarle al Señor y clamarle y decirle, Señor, manda denuedo a mi vida para buscarte. Porque ya no va a ser porque me pasan trayendo para ir a la iglesia. Ya no va a ser porque se me volvió costumbre ir a la iglesia. Ya no va a ser porque si no me ven los hermanos en la iglesia, ¿qué van a decir de mí? No, ya no es por eso. Es porque hay un verdadero denuedo dentro de mí. Una relación con Él y de vivir con Él y de sentir su presencia, de sentir su visitación, de tener revelación en la palabra. Te vas a enfriar. Te vas a enfriar. Es el tiempo de una relación de más poder. Y no lo dijo el Señor. Y los postreros días. Y hasta una alabanza hay. ¿Qué dice? A ver, seguro que alguien ya lo dijo. Serán mayores. Pero ¿quién en la iglesia? ¿Quién es, hermano? ¿La parte física o usted y yo? ¿Quién? ¿Y no dice que somos templos? ¿No dice que somos templos y en que nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y que mora entre nosotros el Señor Jesucristo? Entonces, es el tiempo de más poder. Espérese. La gente ve sinónimo de poder. Después es una manifestación del poder. Y cuando a Dios le place, si Dios nos sanó a todos, Jesucristo cuando estuvo aquí, nos sanó a todos. Después Él condonó esa labor a sus discípulos y se los dijo, ustedes, aún cosas mayores van a hacer ustedes, les dijo. Y ellos se quedaron así. ¿Será? Y se miraba a Pedro con Juan. Bueno. Entonces, pero poder, una relación de poder. Dice la palabra, y ya no me quiero desviar mucho, que creo que el tiempo ya nos culminó. Dice la palabra que Pablo, a una de las iglesias, que se levantaron unos hombres soberbios, que predicaban. Es de lo que está hablando, de esos engañadores, de artilugio, de palabrería, soberbios, que estaban haciendo caer a la iglesia. Él se enardeció y se molestó y mandó a decir, está escrito en la palabra, mandó a decir que él los iba a confrontar, no con palabras, mire, con poder del Espíritu. Que le quede eso en su corazón. Que le quedes en su corazón con poder del Espíritu Santo. ¿Estás lleno de poder del Espíritu Santo? ¿Eres tú una llama? ¿Eres una llama? Porque dice que se manifestó como una llama de fuego. Dice. O eres un témpano de hielo con un tu encendedor en la mano y un tu cerillo o fósforo. La gracia del Señor. Pidamos la gracia del Señor. Clamemos porque la gracia de Jesucristo sea en nosotros. La llenura del Espíritu Santo. Y que venga sobre nosotros un conocimiento espiritual verdadero. Al niño que se le enseña a comer, hay un momento en el que se le deja los cubiertos, el plato y la comida para que él pruebe comer solo. Y el papá se tienta de meter las manos para agarre bien se va a manchar, lo va a botar. Pues espere. Pero ahora es el papá. Ahora
Tú eres el niño y yo soy ese niño. Agarra los cubiertos, agarra la palabra, estúdiala, cómela, mánchate y vas a ir dominándola. Entonces va a venir a ti un conocimiento espiritual mayor. Ya no es el tiempo de que los pastores se hagan bolas para entregar en la boca la comida. Abra la boquita, hágame el favor, abra la boca, hermano. Ya pues, ya no. Y esos haraganotes se van a enfriar. Pero yo no deseo eso para ti, ni para mí. Necesitamos meternos al nuevo Kairos. Por último, dice la palabra de Dios en Mateo 24:27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y resplandece en el occidente o hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dos cosas te quiero decir. Si tú estás claro de que tu relación es personal con Jehová, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, no vas a caer en los artilugios y las cosas que pudieran parecer cristos falsos o la venida del Señor. El Espíritu mismo te va a dar testimonio y la palabra dice que todo mundo se va a dar cuenta de su venida. Pero un momento. Y la otra contraparte es que tú tengas la capacidad de discernir los tiempos. Y saber cuándo es el tiempo del Señor. Su capítulo 13 y su versículo 5. En la versión que usted tenga. Si ya lo tiene, dígame y póngale una seña. Póngale un papelito, quítese un pelo de la cabeza y lo pone de seña, lo que usted quiera. Pero déjelo ahí apartadito y medite y reflexione en ese versículo hoy en la noche, no ahorita, hoy en la noche. Pero se lo voy a leer. Dice: examinaos vosotros mismos, reprobados. Es un versículo que nos exhorta fuertemente. Te amo, te bendigo y voy a orar para que el Señor ministre esta palabra. Señor, te pido que tú permitas que nosotros seamos capaces de mudar en ese nuevo hombre espiritual que tú buscas para dar una nueva estatura para esta nueva dimensión del Kairos de la iglesia de los últimos tiempos. Y que mudemos y no mutemos. Que mutar es sincretismo, mutar es ecumenismo, mutar es en la nueva religión, mutar es hacer lo que Dios no quiere. Dios quiere que nos mudemos, como a Samuel que le cambiaban sus vestiduras en tiempo. Hoy el Señor está diciéndole a la iglesia: múdate tus vestiduras y métete en el tiempo, en el Kairos nuevo en el que viene y me estoy moviendo. Señor, que esta palabra haya traído exhortación a las vidas, que esta palabra haya traído dirección y, como dice tu palabra, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esta palabra, si para alguien fue dura, si para alguien fue exhortativa, si para alguien tal vez lo ofendió en algún momento, si a alguien le sacó una lágrima, si a alguien lo estremeció, si a alguien inclusive hasta se pudo haber burlado de algo, el Señor te habló esta mañana y la palabra no regresa vacía y el Señor está tomando tiempo para que la palabra se predique a lo largo del mundo, porque el fin va a llegar, pero aún no es el tiempo. Pero estamos viviendo un paréntesis de tiempo, y aquellos entendidos, llenos del Espíritu de Dios, aquellos que van a escudriñar las Escrituras, aquellos que van a usar el pasaje que escudriñan las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna y dan testimonio de mí, ellos podrán discernir los tiempos. Yo te invito, alístate. No te quedes. Despierta. Las iglesias están cerradas físicamente, pero el Espíritu se está moviendo en otra dimensión. Jesucristo está comenzando a encaminar a su iglesia a otros tiempos. Y tú eres iglesia, no se te olvide. Tú eres iglesia. El Señor te ama. Yo te bendigo, Señor. Añade, Señor, y sella esta palabra para que esta palabra se vuelva sólida en los corazones de cada uno de nosotros. Te amamos, Padre. El Señor te bendiga donde tú te encuentres. Y oramos por tus finanzas. Oramos por salud y sanidad. Si tienes un problema en tu casa, con algún familiar, con algún hijo, con tu esposo, en tu matrimonio, en el trabajo,
Si estás escaso de víveres, si no tienes trabajo, oramos en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te amamos. Dios te bendiga. Amén.